Bueno, pues estamos de nuevo aquí. Vamos a hablar hoy de un super remedio. A mí me encanta este remedio. Me da muchas alegrías y es un remedio muy venenoso, puesto que es el veneno de una serpiente. Una serpiente que además es de acá de Latinoamérica, de zonas tropicales, de selvas, y que en Bolivia concretamente hay una subespecie, o sea, hay una especie única en la selva boliviana. En realidad hay tres subespecies y la boliviana es una de ellas. Esta serpiente, que es una gran serpiente porque es grande, tiene un gran tamaño y es muy conocida, es una serpiente que se ha utilizado de forma tradicional, su veneno se utiliza de forma tradicional para de tipo, o sea, terapéuticamente, ¿no? Y bueno, es una serpiente además muy mágica, muy venerada. Bueno, ustedes saben que para todo lo que es la cosmovisión amazónica, la serpiente es un animal eh, emblemático, bastante mágico y simboliza la vida para ellos, simboliza muchas cosas, ¿no? La serpiente aparece, digamos, en todas las ceremonias de ayahuasca de alguna forma, ¿no? Entonces, esta concretamente es una serpiente que tiene una especial, bueno, tiene una especial atención para ellos. eh, y es una serpiente además curiosa porque su veneno, no solamente saben que los venenos o son hemotóxicos o son neurotóxicos generalmente, ¿no? Pero en el caso de esta serpiente, el veneno es de ambas, es decir, tiene un efecto hemotóxico, pero también tiene un efecto neurotóxico y sobre todo afecta al corazón, al sistema nervioso que inerva el corazón. Así es que, bueno, de alguna forma no deja de tener relación con la sangre, ¿no? Porque es el sistema nervioso que afecta a la bomba de sangre que es el corazón. Así es que el veneno es proteolítico, es miotóxico y también es neurotóxico y hemorrágico. Miotóxico afecta a la musculatura, proteolíticos rompe las estructuras de proteína, por eso son miotóxicos, porque rompen la musculatura, es neurotóxico y por último es también hemorrágico, provoca alteraciones en la coagulación. Eh, es una serpiente relativamente bastante venenosa, no es de las más, no es de las peores. Le llaman la cascabel silenciosa y así a nivel local tiene muchos nombres, pero el principal es el surucudú. Sí es conocida en el ámbito amazónico, ¿no? Y bueno, la picadura también produce un dolor intenso y una necrosis fuerte. eh, Así es que digamos que a nivel homeopático va a estar indicada para los dolores intensos y para las necrosis, obviamente, porque eso es lo que produce el veneno. Ya sabemos cuál es la máxima en la terapéutica homeopática, ¿no? Y bueno, las alteraciones de coagulación que producen, pues generalmente son hemorragias, hemorragias que además tienen un color intenso también. Y de forma tradicional se ha utilizado en problemas de menstruación y menopausia y para varices, es decir, está muy conectado al sistema sanguíneo, como pueden comprobar, ¿no? Y bueno, también se utiliza mucho, hay muchos centros que elaboran antídotos para la propia mordedura de la serpiente, ¿no? Para la serpiente surucurú. Bueno, pues del mismo veneno se elabora el antídoto. Es una buena opción, en realidad es un método homeopático que se utiliza de forma tradicional en las culturas ancestrales amazónicas. Es decir, que esto de la homeopatía no es nuevo. De alguna forma ya lo estaban haciendo en otras culturas. A nivel homeopático, hace que también se utilice
el lágesis para todo lo que son envenenamientos que cursen con hemorragia, es decir, envenenamiento por raticida o rodenticida. Todo lo que tenga que ver con trastornos de la coagulación, ¿de acuerdo? Bien, ahí tienen la serpiente, ahí tienen los colmillos de los cuales se extrae el veneno. Y aquí tienen la serpiente, sí, como les digo, es una de las serpientes más grandes, es la serpiente venenosa. No sé si es la serpiente venenosa más grande que existe en América. ¿De acuerdo? En Centroamérica y en Sudamérica, no está en Norteamérica. Aquí está la serpiente. No sé si en Norteamérica quizás la cascabel sea de, más grande que esta, ¿no? Entonces, bueno, a nivel homeopático, como siempre, todos los remedios que son venenosos son buenos remedios homeopáticos. Es un medicamento, comparando con otros remedios, que para empezar tiene lateralidad izquierda, no nos olvidemos de esto, tiene fuerte lateralidad izquierda. Decíamos, hemos dicho alguna vez que es un medicamento muy conectado a los celos y al veneno que las personas sacamos cuando nos conectamos a los celos patológicos. No, no se olviden de esto porque es un medicamento, es uno de los grandes remedios para los celos, junto con el Yosiamus níger, que ya vimos anteriormente, y que ya sabemos que junto con ellos, junto con el Yosiamus, son los dos grandes remedios para los celos, ¿no? Celos patológicos, como les digo. Hay una característica del ágesis que es no soporta la constricción en el cuello, igual que la pulsatilla, y lo contrario que brionia, que necesita justamente algo que sujete el cuello, ¿no? Esos son, bueno, son características. También la camomila tiene esta característica, ¿no? Tiene también un fuerte efecto en la cabeza, en el vórtice de la cabeza, junto con el glonoinum y el natrium carbonicum, ¿no? Efectos de insolación. Cuando da demasiado sol en la cabeza, cuando digamos que estamos demasiado expuestos al sol, si vamos sin gorra y hay un sol poderoso, pues vamos a sufrir dolores de cabeza muy seguramente. Y ahí tenemos el lágesis como uno de los principales remedios para este síntoma, junto con el glonoinum. El glonoinum, hemos hablado ya de él un poquito, tiene mucho que ver con todo lo que afecte al vórtex, ¿no? Que es la parte superior de la cabeza, ¿verdad? Y no dejen de pensar en él cada vez que tengan ese síntoma de dolor en ese punto de la cabeza. El glonoinum sí o sí lo van a ver seguramente apareciendo entre los primeros remedios que tiene que ver con ese síntoma, ¿no? Respecto al natrium carbónico, ¿no? Que es el carbonato de sodio, es un remedio hecho a partir del carbonato de sodio, que es, bueno, comparándolo con el lágesis en cuanto a este síntoma en particular, porque luego el resto no tiene nada que ver. Es un medicamento que está muy conectado a la debilidad extrema debido al sol de verano. O sea, cuando, como les digo, el natrium carbónico, el glonoinum y el lágesis, piensen en ellos cuando hay efectos de insolación, ¿de acuerdo? Sobre todo en la cabeza. No se olviden de ese detalle, ¿no? Son grandes remedios. Hablando un poquito más del natrium carbonicum, es bueno, digamos que tiene una característica muy especial. Yo recuerdo que alguna vez lo he visto, que es como una diarrea que aparece una sustancia amarilla, ¿no? Que es como la pulpa de la naranja. O sea, es un síntoma que es único en este medicamento. Si alguna vez lo ven y se acuerdan del natrium carbónico, y bueno, pues eso. Y luego, bueno, otra gran aplicación de este remedio, el natrium carbonicum, es, piensen en él cada vez que haya gente que tenga mucha tendencia a los esguinces. Es algo bien curioso en natrium carbonicum. Lo pueden comparar con la ruta graveolens, ¿ya?
que es otro gran medicamento que tiene que ver no solamente con los E15, sino con todo lo que son problemas de tendones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, más o menos tendríamos estos dos medicamentos, pero sobre todo me interesa que se acuerden de esto que les digo que es efectos de la insolación en la cabeza. Que eso nos pasa con relativa frecuencia porque, bueno, se nos olvida la gorrita, nos vamos a la calle a hacer cosas, nos quedamos en la calle haciendo cosas porque se nos va la mañana y al final hemos llegado y hemos estado 3 horas expuestos al sol y sentimos dolor de cabeza, ¿no? Entonces, sí o sí, uno de estos tres remedios es una fuerza totalmente inusitada, ¿no? También no hace falta que sea por el sol, las presiones en esa parte de la cabeza, lo vamos a comparar otra vez con Glonoinum, también el sulfur, aunque el Glonoinum es su especialidad, y la tos rebelde. La tos rebelde es tos rebelde quiere decir esa tos que no se va, que no hay forma de eliminarla, ¿no? Y ahí es donde hablamos de la tos rebelde, para eso se refiere, ¿no? Entonces, este síntoma está muy, muy conectado con la camomila, ¿de acuerdo? Así es que pensemos también en el lágesis como un buen remedio para todo lo que es la tos rebelde. Lo comparamos entonces eso, sobre todo me interesa que se queden con esto del efecto que tiene el lágesis en el vértex, o vortex, no sé si se dice vortex o se dice vértex, la verdad, la parte superior de la cabeza, ¿vale? Y eso, y compararlo con el glonoinum, ¿ya? El glonoinum, bueno, si se acuerdan, les diría algo un poco así del glonoinum para que no se olviden, porque bueno, el glonoinum en realidad está hecho de nitroglicerina, o sea, es el medicamento homeopático de la nitroglicerina. Así que es un medicamento explosivo. Y por lo tanto es un medicamento que tiene mucho que ver con accesos de calor, ¿no? Como explosiones de calor, como sí, accesos de calor. Se podría comparar, y sobre todo los que van arriba de la cabeza, ¿no? Se puede comparar digamos, con lo que puede sentir o lo que te describe una mujer que está en menopausia. Esos accesos de calor, o también, a mí me parece, cuando una persona está con hipotiroidismo y también te describe esos accesos de calor, ¿ya? En los animales ellos no te pueden describir este síntoma, así que no podemos compararlo con ningún síntoma animal, pero aunque obviamente lo sufren, aunque ellos no lo expresen. Entonces, no se olviden de eso, de esta característica del glonoíno, ¿no? O sea, no se olviden de que es nitroglicerina y por lo tanto esas oleadas de calor y sensación como de pulsación por todo el cuerpo, ¿no? O sea, es algo bien, bien fuerte en glonoíno, ¿no? Vale. Y bueno, eso quería decirles. En principio, vamos a seguir un poquito con el Lágesis, que es un gran medicamento, es enorme, es uno de los principales y más antiguos medicamentos homeopáticos, ¿no? Eh, bueno, de aquí quizás este síntoma, encías esponjosas que ensangran fácilmente. Esto es algo muy característico sobre todo de Carbo vegetabilis, pero no se olviden que Mercurio solubilis es un remedio muy próximo a la boca. Así es que el Mercurio solubilis con hemorragias es algo que también, quizá tuberculinum, podemos también pensar en él, pero si las encías están esponjosas, pensemos en Carbo vegetabilis sí o sí. Y en Lágesis. Así que tenemos ese trío, ¿no?, de remedios para este síntoma que lo van a ver, ¿no?, en el cual hay sangrado de encías. No se olviden de que el sangrado de encías a nivel metafísico tiene un significado
de penas en la toma de decisiones. Es curioso, pero ya no se van a olvidar de que los dientes son nuestras decisiones, la forma en que tomamos las decisiones. Bueno, otra característica de la lágesis, cuando uno, bueno, eso en medicina china lo vemos a veces, porque nosotros obligamos a la gente muchas veces a sacar la lengua, los animales también, no les obligamos, sino que se la sacamos nosotros directamente. Y cuando hay una dificultad en sacar la lengua y hay temblores, eso suele ser un signo de hígado, es viento interno de hígado. Hay un medicamento que se parece al Lágesis y es el Gelsemium. Todo lo que son temblores, no se olviden, el Gelsemium está bien presente, ¿no? Aunque en Lágesis la lengua está muy seca en general. Quizás de estos síntomas que acaba, bueno, aquí es exacto, el agrava en la menstruación, todo lo que tiene que ver con menstruación, el lágesis está bien presente, sobre todo si son menstruaciones copiosas, ¿no? Muy abundantes. En caso de los animales, celos abundantes, celos con mucho sangrado, o celos que sangran, también el lágesis es un buen medicamento para eso. Y lo podemos comparar con otros grandes medicamentos que tienen que ver con temas ginecológicos, que es la pulsatilla pratensis y la sepia officinalis, que es ese medicamento que se obtiene de la tinta del calamar, ¿de acuerdo? Entonces, no se olviden, a nivel ginecológico, estos tres medicamentos, bueno, los van a encontrar muy a menudo. Hay más, obviamente, hay más, pero estos tres medicamentos son, digamos, no sé, les van a aparecer, por decir algo, el 80% de los problemas ginecológicos de la mujer, ¿de acuerdo? Eh, un gran medicamento para el climaterio, ¿no? Junto con Crotalus, que es otra serpiente europea, y el Creosotum. Bueno, este remedio no es tan amplio, pero sí aparece en cuestiones de climaterio. Ahí yo añadiría quizás otro medicamento, que es el foeniculinum, que está hecho de folículos, ¿no? Folículos embrionarios de mujer. El foniculinum es otro gran medicamento para el climaterio. Y bueno, ya hemos hablado de las afecciones del lado izquierdo, que digamos con la misma intensidad, pero en el lado derecho, no se olviden, nos vamos a encontrar con el licopodio. Por eso, quizás la chesis es un medicamento bastante femenino, fíjense que tiene que ver con cuestiones femeninas, aunque obviamente no quiere decir esto que los hombres no podamos padecer o no podamos ser prescritos con lágesis, eso no es verdad, pero suele tener más conexión con lo femenino, por eso es del lado izquierdo, mientras que el licopodium es un medicamento más masculino, afecta más a los problemas del lado derecho y por lo tanto es un medicamento más masculino, ¿no? Y bueno, prácticamente lo que vamos a ver ahora es algunas características finales del Lágesis, porque ya les he dicho que es un medicamento muy amplio. Se parece al Licopodium, hablando del Licopodium, con el cual se distingue por medio de la lateralidad, eh, la locuacidad excepcional, o sea, la locuacidad es un síntoma que también tiene el Licopodium. La locuacidad es esa capacidad de expresar, de comunicar, ¿no? Y hay gente que habla demasiado, ¿no? Es una característica de este medicamento muy típica, es peor siempre después de dormir. O sea, cuando después de dormir la persona se siente verdaderamente mal, es su peor momento del día, vamos a pensar en lágesis. Es decir, si tenemos algún problema que sea de lateralidad izquierda con empeoramiento después de dormir claramente, el lágesis tiene que estar ahí metido con bastante fuerza, porque son dos síntomas bien poderosos en este medicamento. ¿De acuerdo? Bueno, hay algunas curiosidades, como que son sueños con muertos, con muertes. Esto es algo que tiene que ver con este medicamento. Que
no soporta las constituciones, lo hemos dicho antes, como la pulsatilla, y habíamos dicho que era al contrario de la brionia, ¿no? Que necesita algo que sujete el cuello, esto ya lo hemos dicho. Oleadas de calor también lo hemos visto, junto con pulsatilla, y yo añadiría aquí el glonoinum, otra vez la nitroglicerina, no se olviden de ella, vamos a ponerla aquí, glonoinum, para que no se nos olvide. Y esto de las reglas, ¿de acuerdo? Bueno, esto es un gran medicamento, no lo olviden, no dejen de pensar en esta serpiente, es interesante que conozcan, conozcan de dónde proceden estos medicamentos para que puedan comprender el medicamento, porque obviamente la energía del medicamento es el ser, o en este caso un animal, que lo soporta. Así es que, bueno, lo vamos a dejar aquí. Vamos a continuar la próxima con la camomila. Les agradezco y les mando un fuerte abrazo.